Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña Carlos Martínez. Él es economista, quien tiene varios años aquí radicado en la República Dominicana con raíces mexicanas y dominicanas. ¿Cómo se siente, señor Carlos? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Y así es, orgullosamente de las dos nacionalidades, la mexicana y la dominicana. Bienvenido desde su casa, señor Carlos. Gracias. Queremos saber, como economista, ¿qué usted piensa sobre esa posible reforma fiscal que se está hablando actualmente? ¿Cómo esto nos puede afectar con relación a los inversionistas que siempre están, ¿verdad?, al pendiente de todo lo que se mueve en un país antes de realizar una inversión? Bueno, mira, definitivamente el país necesita hacer una reforma fiscal, pero de manera integral. Y yo creo que el presidente, o al menos el gobierno, lo está abordando desde ahora de una manera correcta, que ya están hablando de las modificaciones que piensan hacer en el gasto público. Es una demanda que yo recuerdo, como te comentaba al inicio, o sea, yo estuve en la Dirección General de Presupuesto y en esos años que me tocó trabajar ahí, que fue del 2002 al 2016, ya se hablaba y la discusión siempre era de la calidad del gasto público. O sea, la queja de la sociedad, de los empresarios, de todo, o sea, háblame de la calidad del gasto público. Y creo que el gobierno está mostrando ahora una intención de realmente abordar ese problema. Se habla de unificación de ministerios, de eliminar instituciones. La gente pudiera decir de qué va a beneficiar eso si a la gente la van a reubicar, no va a haber una disminución en la nómina pública. En un principio no, pero recordemos que uno de los temas que más hacen que un país no pueda avanzar como quiera es la burocracia. Cuando tú tienes muchas instituciones públicas que a veces se solapan las funciones, tú tienes que buscar un permiso en una institución para después que otra institución te reafirme ese permiso, algo que tú puedes quizás empezar a operar en un día, te retrasan 30 días. Entonces, ahí el gobierno está mostrando una disposición de tocar el gasto público y evidentemente, después de esto, yo creo que ya va a empezar a tocar el tema tributario, que es el que más nos impacta a nosotros como sociedad. En los últimos años, si nosotros verificamos desde el 2004 a la fecha, ha habido 5 o 6 reformas fiscales o modificaciones al código. Pero vienen o han terminado siendo como ciertos parches que se han venido poniendo en el camino y que no han terminado de solucionar el problema que realmente tiene el gobierno en la recaudación. Y eso es algo que se tiene que plantear seriamente, de qué manera el gobierno va a hacer la reforma que pueda ser sostenible y aceptada. ¿Y cómo usted evalúa actualmente la situación económica de nuestro país, verdad, con relación al crecimiento económico y la inflación? La inflación, si vemos al mes de julio, y está convergiendo a sus años prepandemia. Por ejemplo, también en el mes de julio de 2023, la inflación acumulada estuvo en torno al 1.6%. Este año va igual, lo cual significa que el Banco Central, con su política monetaria, ha llevado la inflación al punto donde quería, que en el presupuesto general del Estado se establece una meta de 4 más menos 1%. Es decir, la inflación está en el punto que el gobierno quiere, digamos propiamente el Banco Central, y eso es muy positivo para el manejo en general de la economía. Lo que tenemos que estar preparados ahora, como ya lo mencionó el presidente de la Fed en Estados Unidos, Jerome Powell, en Estados Unidos van a empezar a bajar las tasas de interés, lo cual significa que aquí también el Banco Central puede tener un margen de maniobra para empezar a bajar más las tasas de interés, que no lo ha hecho en sus últimas reuniones de política monetaria. ¿Qué significa esto? Que puede haber un ligero repunte de la inflación, pero como estamos en un nivel bajo, digamos en un 1.6 y la meta es de un 4, puede converger a la meta del 4%, lo cual sigue siendo manejable. Y eso en términos para la inversión extranjera es muy positivo la manera en que se ha manejado la economía dominicana en los últimos años. Si bien es cierto, en términos reales creció por debajo de su potencial en estos últimos 4 años, entiendo que el gobierno puede hacer un ajuste, sobre todo en el tema de inversión pública, que ayude a impulsar más la economía para volver a crecer por encima o en torno al potencial del 5%. Excelente. Y en ese sentido, los sectores productivos de la República Dominicana han hablado, ¿verdad?, han expresado esa preocupación que les genera el saber
lo que va a llevar, ¿verdad?, una posible reforma fiscal, porque sabemos que todo sube. Claro. Sabemos que desde ya hay cosas que están aumentando, como el pasaje en la comida, la leche, el arroz. O sea, entonces la gente dice, ven acá, ¿y qué va a pasar después de una reforma fiscal? ¿Cómo esto puede afectar directamente a esos productores de la República Dominicana? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque ese es el temor siempre cuando viene una reforma fiscal, una reforma que toca el ámbito tributario. ¿Qué pasa con los precios? Porque evidentemente de una vez trasladan todo al consumidor y sobre todo en el tema del ITEVIS. ¿Qué debe de procurar el gobierno? Y que yo me imagino que su equipo de asesores ya lo ha estado analizando, porque nada más recordar que desde que inició la administración anterior del presidente Abinader 2020-2024 se introdujo una primera reforma tributaria. No pasó, en el segundo año se intentó hacer otra reforma, tampoco pasó. Es decir, el gobierno tiene al menos 4 años discutiendo una posible reforma desde el punto de vista tributario, que ya su equipo debía de haber analizado en este cuatrenio, de las maneras en que pudiera mitigar el impacto, ya sea mediante subsidios o transferencias condicionadas a sectores que pueden verse vulnerados por un aumento, digamos, que pueda bajar su ingreso disponible. Y por lo tanto entiendo que ese estudio ya lo debe de tenerlo el gobierno, decir, ok, si yo voy a no subir la tasa del ITEVIS, yo en lo particular, en mi opinión personal, no subiría más la tasa del ITEVIS, porque en lugar de recaudar más, va a recaudar menos el gobierno en proporción al potencial. Y eso yo lo publiqué en un artículo hace 2 semanas de la eficiencia del ITEVIS, cómo cada reforma tributaria ha tenido el gobierno menos eficiencia en la recaudación del ITEVIS. Y eso se debe a lo complejo del sistema, a las distorsiones que tiene el sistema, a la posible alta tasa que el país encuentra. Por ejemplo, en México es un 16% el IVA, aquí es un 18%. En otros países puede alcanzar el 20-21%, todo depende su realidad económica. Pero aquí el gobierno lo que tiene que pensar quizás es ampliar la base del ITEVIS, bajando un poco la tasa, eliminando algunos tramos que todavía hay de diferenciadores del ITEVIS para poder hacerlo más simple, que no haya diferentes tasas, y ver la manera en que pueda simplificar el sistema para que las personas puedan declarar los impuestos de manera más sencilla. Si logra el gobierno pasar una reforma tributaria que le garantice sostenibilidad en el mediano plazo en los ingresos, estoy seguro que ya lo deben estar analizando de cómo pueden hacer una transferencia condicionada a aquellas personas que en el impacto de un aumento de los impuestos pierdan ingreso disponible. Excelente. ¿Y usted considera, por ejemplo, que lo que aquí se recauda en el país se distribuye bien? O sea, lo que tiene que ver con el presupuesto nacional y la inversión. Se distribuye como se puede. Yo entiendo que tiene margen de mejora el gobierno en hacer las distribuciones. Hay programas muy buenos que se tienen, Supérate y todos estos son programas que vienen desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, algo también muy bueno que se ha estado haciendo ahora con lo que ha pasado en el Ministerio de Educación, de que dice, bueno, si la matrícula en las escuelas públicas no llena, le damos un subsidio para que puedan inscribirlo en una escuela privada, un colegio privado, lo cual es muy bueno porque eso se implementa también en otros países, que es una transferencia al final de cuentas, es decir, no te doy yo directamente la clase en mi escuela pública, pero sí te doy los recursos para que puedas inscribir a tu hijo a un colegio privado, de lo cual tenemos acuerdos. Es una manera muy buena de distribuir los recursos y yo creo que el gobierno tiene que seguir buscando mecanismos en donde se tengan sectores vulnerables, por ejemplo, para el acceso a servicios de calidad, de transporte, de agua o demás, que tú le puedas garantizar a la gente el servicio, ya sea por una transferencia, y que ellos no tengan que destinar de sus propios recursos para estos fines. Al final de cuentas, cuando esa es la labor del gobierno, hacer un contrapeso, es decir, el gobierno no está para suplir lo que son bienes y servicios de mercado, lo que está para ayudar a corregir ciertas distorsiones que pueden llevar a aumento de la pobreza y entonces hacer las transferencias correspondientes. Excelente. ¿Y qué medidas usted considera necesarias para realizar las recaudaciones, verdad, de una manera más efectiva, pero sin lacerar, sin lastimar mucho esas clases que no tienen realmente el poder adquisitivo? Mira,
Yo como asesor fiscal, mi empresa se dedica a asesoría fiscal y tenemos de todo tipo de clientes, personas físicas, empresas pequeñas, medianas, grandes. Y lo que he podido ver es que muchas personas les gustaría contribuir, pagar sus impuestos, pero se encuentran que el sistema es complejo o que les quitan mucho de inmediato. Yo de entrada entendería que el régimen simplificado de tributación para mí es un excelente régimen que ayuda a incorporar. De hecho, yo, la persona que vaya a mi oficina y yo veo que es potencial para el régimen, yo de una vez lo inscribo, porque te evita tener que declarar mensualmente impuestos, tener que tener toda la formalidad, y al final del año, a los 2 meses tú pagas tu impuesto o en cuotas. Hacer ese tipo de regímenes, no hay que hacer análisis de cuánto el gobierno está dejando de recaudar porque le doy una tasa diferenciada o preferencial al quien está en este régimen. No, o sea, de entrada no te estaba recaudando nada y ahora tú lo estás llevando a la formalidad aunque te esté pagando menos. Es como un niño, tú lo vas educando y después ya va creciendo y tú lo dejas que crezca y que vaya a un sector más organizado, ¿verdad? Y te pague más impuestos. Entonces, simplificar el tema tributario para muchas personas les puede ayudar, y sobre todo la DGI hace una muy buena capacitación en sus clases, tiene un departamento de educación tributaria, van a las universidades, pero yo creo que el mismo gobierno en su plan educativo debe de incluir el tema de los impuestos, porque te pongo un ejemplo, una persona que sea informal, que una empresa lo contrate, le dice: mira, yo te voy a contratar tus servicios, para poder deducirme el gasto te tengo que retener el 10% y el 18% del ITEVIS. Esa persona entiende que ya pagó impuestos. La realidad es que pagó parcialmente, porque al final del año tiene que hacer su declaración para pagar si hay un completivo, ¿no? Porque el impuesto de la persona física es 25%. Pero no lo saben. Las personas no lo saben. Entonces, llega un momento en que le puede facturar mucho. Nunca lo ha sabido. Él entiende en su conciencia que está pagando impuestos, pero después le llega una notificación de la DGI y le dice: mira, tú me debes tanto porque tú no has hecho tu declaración, tú te reportaron 5 millones, 6 millones de pesos y me tienes que pagar cierto monto de impuestos más los recargos e intereses. ¿Qué otro problema hay? En otros sistemas, por ejemplo, como en Estados Unidos, cuando tú tienes ese tipo de situaciones, que es la primera vez que tú fallaste en tu declaración, que tú por un desconocimiento no pagaste bien tus impuestos, la sanción es menor. Aquí la sanción es igual, sea 100,000 pesos o 100 millones de pesos. O sea, la sanción es la misma. La DGI te pone a veces, los recargos e intereses son iguales. Tiene que reformarse esa parte de que llegue hasta un límite. Y si la DGI dice que fue evasión, dice: bueno, te pongo una multa de 2 veces el impuesto. Pero entonces, oye, es la primera. Entonces, una persona que quiere pagar impuestos y que por primera vez está tratando de formalizarse y por ignorancia pasó eso, tú no lo puedes castigar igual que una persona que ha cometido 5 violaciones. O sea, y ahí es otro desincentivo que tiene la gente para poder estar formalmente. Claro, y también podemos decir que muchas veces es por la falta de información, porque no conocen, ¿verdad?, esa información que usted dice, que sería bueno que realizaran también una campaña. Sí, campañas al final de eso mismo, la DGI puede hacer sus campañas, decir, recuerda que la retención que te hace tu contratista es parcial. A final de año tienes la obligación, porque es una obligación que está en el Código Tributario, de presentar tu declaración de impuestos, pero no hay campañas de eso. Nunca, o sea, no lo he visto en todo el tiempo que yo he vivido aquí, ni tampoco cuando tuve la oportunidad de estar en la administración tributaria. Evidentemente, son muchos problemas que tiene el país que a veces tú priorizas en cuáles tú vas a trabajar, pero si no, el desconocimiento es costoso, por no decir la ignorancia. Sí. Entonces, tú tienes que irle enseñando a las personas de que su obligación de declarar impuestos es siempre. Si tú estás prestando servicios y estás en una retención, asegúrate del próximo año presentar tu declaración de impuestos para ver si tienes un pago completivo o no. Excelente. ¿Y cuáles son los principales desafíos, verdad, que usted ha visto en esa área y lo que le llama más la preocupación, para que le envíe un mensaje a todos los que nos escuchan? En el ámbito impositivo. Sí. Para mí es como te mencioné, la complejidad del sistema.
Te voy a poner un ejemplo y que yo creo que es muy conocido. Cuando hablamos temas de retenciones, imagínate un microempresario que quiere echar para adelante y dice, yo quiero hacer las cosas bien, quiero contribuir al país, me voy a formalizar. Y ese microempresario dice, voy a contratar un servicio de asesoría. Pues resulta que si tú contratas a una persona física, tú le tienes que retener el 100% del ITEVIS. Pero si tú contratas una sociedad, tú le tienes que retener el 30% del ITEVIS. En adición, si él compra o contrata un servicio de transporte, si ya sea que también va a dar un servicio de construcción, si es solamente servicio de transporte, hay exención de ITEVIS. Pero si el transporte es un servicio accesorio a la mercancía que él compró, está grabada. Entonces, de igual manera, si esa persona dice, yo voy a contratar, le tengo que pagar a una persona una comisión porque me refirió a un cliente, si la comisión se paga a una persona física, le tienes que retener el ITEVIS, pero si tú la comisión se la pagas a una sociedad, no le retienes el ITEVIS. Entonces, todo este mecanismo de retención, que es bueno para la administración, para poder recaudar más impuestos, hace complejo el sistema, porque son muchos tipos de retenciones, diferentes tramos de retenciones, diferentes porcentajes, que si tú lo puedes simplificar de una manera unificada, digamos un solo tipo de retención y no tantos diferentes tipos de retención, puede ayudar a las personas cuando estén haciendo sus declaraciones de impuestos a cometer menos errores. Y ahí es donde caigo lo mismo. Lamentablemente los errores a veces la DGI los castiga igual. O sea, una persona, como tengo un microempresario que esté iniciando y que tenga estas situaciones, si la DGI dice, no, eso fue evasión, te pongo una multa por evasión, tú dices, pero dame chance, que es la primera vez. Es que y no es culpa de la DGI, es del código, porque el código es lo que establece. Sí. Evasión, 2 veces el impuesto evadido. También establece un tramo si es el 75%, dependiendo del caso. Es el código que tú tienes que reformar para poder dar, porque yo estoy consciente, porque trabajé ahí, que no es que la DGI quiera, es que es lo que le demanda la ley. Entonces tú tienes que darle las herramientas a la DGI para ser flexible y poder decirle, ok, fue tu primera vez, no te vamos a poner esa penalidad, pero ya sabes que la segunda tu penalidad es de un 25, la tercera de un 50, entonces tú lo vas subiendo para que haya un desincentivo a hacer las cosas malas. Y yo creo que si se plantea ahora mismo en la reforma fiscal, ver la parte del título 1 del Código Tributario que regula lo que son las partes de la actuación de la administración tributaria y le da estas herramientas que le permitan, como dice el director de la DGI, que es un lema que él tiene desde el inicio, ser más amigable, más cercano al contribuyente, y quizás la amigabilidad que él quisiera tener no la puede tener más por la ley, que le permita la ley a la administración tributaria ser más flexibles en ciertos aspectos, sobre todo en aquellos donde tú ves que las personas están empezando a declarar por primera vez. Excelente. Y actualmente, ¿cuál es el panorama actual en lo que viene siendo la inversión extranjera? ¿Cómo usted lo ve el panorama actualmente? Bueno, el primer trimestre de este año se tuvo un récord de inversión extranjera directa. Si mal no recuerdo, fueron 1.280 millones de dólares. Y eso es bueno, sobre todo en un año electoral donde a veces las personas entran en nerviosismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué te dice de eso? Que la gente confía en la estabilidad política y económica de República Dominicana. Uh-huh. Porque en otro país donde en un ámbito electoral la gente supiera que vienen cambios drásticos, institucionales, que no hay una fortaleza institucional como la que hay aquí, paran la inversión. Aquí no pasó eso. Entonces, realmente hay una buena perspectiva para la inversión extranjera en República Dominicana. Es el país que más recibe inversión extranjera en el Caribe, quitando, obvio, la región Caribe de México, pero tiene un potencial de seguir recibiendo inversión. La vicepresidenta esta semana dijo algo muy importante, que el desarrollo, si mal no recuerdo, el desarrollo o lo que necesita República Dominicana es educación. Lo mencionó 3 veces. ¿Y por qué yo estoy de acuerdo con ella? Aquí en República Dominicana tiene gente muy capacitada. Lamentablemente hay mucha fuga de cerebros. Y lo ven las mismas estadísticas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. ¿Cuántos se quedan después de que reciben una beca del ministerio? Se quedan muchos afuera. Si nosotros logramos retener ese talento, atrayendo inversión extranjera, por ejemplo, en áreas que tú puedas decir, aquí vamos a ensamblar, vamos a construir, vamos a de tecnología, de vehículos, de lo que sea,
República Dominicana tiene una posición geográfica muy buena, que tienes Estados Unidos súper cerca a través de Miami, tienes muy cerca el Sudamérica y está más cerca de Europa que incluso los otros países de Sudamérica, porque está más en el Caribe, ya en el Atlántico. Si tú puedes lograr que llegue inversión extranjera aquí, que te pueda dar mayor valor agregado a tus productos de exportación, eso es un dinamismo muy importante, pero a veces no llega por la falta del personal cualificado. Entonces ahí es donde está el reto para el país. Excelente. Y con relación a las extranjeras haitianas que están llegando a nuestro país, la mayoría tenemos que decir que son ilegales, ¿qué impacto usted ve económico? ¿Cómo nos afectará a partir de los años, verdad, en el futuro, esta llegada masiva que ahora mismo están llenos los hospitales y las escuelas de la República Dominicana, y es una realidad? Si esta realidad, digamos, no es una característica única de nuestro país. Eso lo mismo lo vive Estados Unidos con la migración que le llega, lo vive México con la migración centroamericana, o lo vive Europa con la migración africana y de Medio Oriente. Cuando evidentemente es un tema espinoso, cuando nosotros lo tratamos, porque dices, ok, los hospitales públicos están llenos de haitianas, pero no es que se le niegue la entrada a las dominicanas, es que la haitiana pare más que la dominicana. O sea, la tasa es mucho más alta. Aquí ya ha bajado mucho la tasa de natalidad, porque pues ha decidido tener otro estilo de vida en las familias dominicanas. En la educación, tú dices, también hay mucha matrícula haitiana, pero no es que están excluyendo a los dominicanos para inscribir a los haitianos. Es que quizás el dominicano está optando por ir a una escuela privada, porque también hay que reconocer que en los últimos años el país ha pasado de tener un PIB per cápita de clase de una renta media baja a media alta. O sea, República Dominicana, el PIB per cápita ya es de un país de media alta. Eso te da de que el dominicano tiene mayor disponibilidad de ingreso para adquirir servicios que antes no adquiría. Entonces, podemos comparar quizás cómo ha crecido la matrícula privada del país y cómo ha crecido quizás la deserción escolar. Si no ha habido una disminución en cuanto a los alumnos dominicanos matriculados en términos público-privado, te puedo decir que hay una movilidad social, que el dominicano se está yendo a más escuelas privadas o colegios privados, y quien está ocupando esos lugares vacíos son los haitianos. Es bueno, por otro digo, hay que equipararlo, ¿no? Porque entonces esos también son hijos de muchos haitianos que trabajan en la construcción o en otros servicios que ayudan a que haya crecimiento económico. Sí. Entonces, por eso, en esas políticas siempre hay que verlo como, digamos, un tema integral de todo lo que está ocurriendo. Es fácil nada más focalizar lo negativo. Y es cierto, o sea, si lo queremos focalizar de manera negativa, se puede presentar así. Pero es bueno analizar este tipo de cosas también, que sé que el gobierno tiene estadísticas, que las publique, un estudio de este tipo, de la movilidad social. Y también sobre los hospitales públicos, una vez lo dijo el expresidente Medina, no recuerdo si fue por la ciudad, no recuerdo el hospital, pero él dijo, este hospital es de primer mundo, que aquí no le gusta venir a la clase media, porque la clase media prefiere siempre pagar en las clínicas privadas. Él, no recuerdo el nombre del hospital, pero Tal vez fue la ciudad sanitaria. Yo creo que la ciudad sanitaria, me parece. Que ahora van a realizar una inversión, porque en ese tema entre las dominicanas y los haitianos también se está dando algo, que es la movilidad. Han llegado masivamente muchos haitianos por esa misma situación que está ocurriendo en Haití. Claro. Y entonces ha sido un incremento que el país no lo tenía en proyección, claro, según las estadísticas. ¿Y qué pasa? Que entendemos que entonces el gobierno tiene que reprogramar y reconstruir también más escuelas, porque actualmente se habla de miles y miles de niños que se quedaron fuera de las aulas, que también necesitan el servicio. Sí, que ahí donde no sé qué es lo que se refería el ministro de Educación, que esos niños que se habían quedado fuera de las aulas habían recibido un bono para poder ser inscritos en un colegio privado, que no es el primer año, que el año pasado fueron 3.600, habla de diferentes cifras. Por eso hay que ver bien la data, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esos 5,000? Ahora sí te digo algo. Si esos 5,000 se quedan fuera para darle preferencia a eso, está muy mal. Eso no lo apoyo, ni lo apoyaré ni aquí, ni en México, ni en ningún país. Porque tú tienes que darle
prioridad a tus nacionales. Claro. Si eso fue así, es algo que tiene que revisar el gobierno. Pero si fue por una decisión voluntaria de los padres, donde le dijeron, yo no quiero inscribirlo ahí, quiero que me des el bono nuevamente, ya es otro escenario. Sí, así es. Entonces queremos un mensaje final para todos los que nos escuchan, si tiene algún otro mensaje interesante y sus redes sociales para que también lo puedan seguir en sus plataformas. Sí, claro. A los que nos escuchan, el país tiene meses y como lo dije desde el principio de la administración anterior hablando de reforma tributaria y lo va a seguir hablando a menos que se haga una reforma tributaria como la del año 92 que es donde tenemos el código tributario actual y el código laboral. Que en ese sentido hay que esperar que el gobierno muestre cuál va a ser su propuesta, que no hay que detener negocios ni estar tampoco en nerviosismo, sino esperar que el gobierno muestre cuál va a ser su propuesta y después van a venir las discusiones para ver qué es lo mejor. Aquí en el país hay muchas asociaciones que evidentemente defienden intereses de los consumidores, de los empleados, de los empleadores que van a velar porque sea una reforma que en términos generales sea positiva para todos nosotros en términos generales. Y mis redes sociales, como dije, mi firma se llama Hueyi Group, pueden seguirla en @HUEYI Group, que es Group en Instagram, y en mi cuenta de X es Carlos M-HG, ahí también pueden seguirme, donde publico los links de los artículos que escribo en Diario Financiero, mayormente de impuestos, economía y empresariales. Excelente, Carlos. Le vamos a invitar próximamente para seguir hablando sobre estos temas de interés nacional y para que siga entonces orientando al pueblo dominicano. Muchas gracias por asistir y esta es su casa. Gracias a ti, Cristín. Muchas gracias. Gracias a todos por la sintonía. Dale me gusta al video y compártelo con tus familiares y amigos. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.